Hola amigas y amigos de News México, bienvenidos una vez más. Hoy nuestra historia pues es interesante, no la hemos visto en otros medios, parece que es una exclusiva, en donde el Congreso de los Estados Unidos ve con preocupación la forma como se están llevando los temas bilaterales de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a tal punto que existe la advertencia de los senadores de Estados Unidos que si la cooperación no mejora en temas de seguridad y derechos humanos, los miembros han introducido ya la legislación con folio HR 2600 que requeriría que el Departamento de Estado declarara a ciertas bandas del crimen organizado, de hecho el documento dice el cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa de los Chapos, como, como organizaciones terroristas extranjeras, y le dicen y saben que es una medida a la que México probablemente se opondría, no tanto México, sino Andrés Manuel López Obrador. El documento publicado el 21 de marzo del 2022 por parte del Congreso norteamericano denominado Antecedentes y Relaciones con Estados Unidos habla de varios puntos de la problemática y oportunidad de soluciones a temas sensibles para ambas naciones. Con diplomacia, el documento fue elaborado por Claire Ribando Silke, quien es especialista en asuntos de América Latina, y Joshua Klein, becario de gestión presidencial. Ese de becario no hay que confundirlo como becarios aquí en México, ahí ya es otro nivel en Estados Unidos. Bueno, este documento señala que el mandatario mexicano ha mostrado cierta actitud de cooperación en varios puntos, les digo que son diplomáticos en sus comentarios, pero donde cojea, ese es ya muy mexicano, donde cojea, es en la aplicación de los derechos humanos y la ejecución de justicia. De hecho, hay un apartado que habla de Alejandro Gers Manero. Además, habla de fallas en la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando, dice el documento, se trata del círculo cercano a Andrés Manuel López Obrador y evidentemente su familia. Y bueno, también hay una enérgica protesta o visión de los senadores en torno a las reformas eléctrica y petrolera. Como el documento es muy amplio y son de 40 páginas, lo vamos a dividir en dos partes. Y vamos en esta primera parte, para no hacer tan extenso el video, sobre el tema de seguridad. El documento, como dijimos, son 40 páginas y abarca las administraciones de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. En los casos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habla de cooperación en los temas de seguridad, y con Andrés Manuel López Obrador habla de claroscuros. Bueno, sobre el tema de seguridad, el gobierno de Joe Biden, el Congreso de los Estados Unidos, asignó 116,000 millones de dólares a México para el año fiscal 2022 para los temas de seguridad en la ley de asignaciones consolidadas. Explica que durante la época del plan Mérida, el gobierno de Estados Unidos no soltó todo el dinero prometido porque había desconfianza en la forma como se distribuía el recurso por parte de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No obstante, reconocen, y aquí está la gráfica, la pueden ver, en el documento lo pueden disponer, está en inglés, no hemos hecho la traducción al español de todo el documento porque es muy largo, son 40 páginas, pero lo pueden descargar en www.newsmexico.com.mx, ahí lo tienen, y menciona que en la época de Felipe Calderón empezó la captura de los varones de las drogas y sus deportaciones. Por ejemplo, habla que en 2006 se logró el primer récord de 63, subió a 83, 95, en el 2009 107, en el 2010 bajó 94, en el 2011 bajó 93, y el récord máximo de deportaciones fue en el 2012 con 115. Con Enrique Peña Nieto esto cayó a la mitad del promedio, en 50, 60, 69, 79 en el 2016. Sin embargo, lo que reconocen fue que en esta administración se atraparon personajes muy importantes, destacando entre ellos, sobre todo, la captura de el Chapo Guzmán. Es algo muy loable. Y ya con la administración de Andrés Manuel López Obrador, ya ven una caída, un descenso muy importante en la captura y deportación de varones de las drogas, sobre todo por la política que lleva Andrés Manuel. Aquí pueden ver el gráfico del número de deportaciones y si no pueden descargar el documento. En fin, el gobierno de Estados Unidos señala que México pues tiene el problema de que si bien ha habido un esfuerzo, consideran un esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador para
acabar con los abusos a los derechos humanos, la tortura y desapariciones forzadas, en realidad no han visto un combate muy fuerte, muy tenaz como en las anteriores administraciones, y sobre todo que han visto que ha crecido la introducción de fentanilo hacia los Estados Unidos por parte de la frontera con México. De hecho, el documento habla de que debido a que Andrés Manuel López Obrador ha recortado y ha mantenido muy mal el tema de la policía en México, Estados Unidos va a apoyar económicamente al ejército mexicano, le va a asignar recursos, le va a dar capacitación para el combate al crimen organizado. Y dice así el documento. Sin embargo, la cooperación política bilateral todos estos asuntos penales, especialmente aquellos relacionados con casos de corrupción, siguen siendo una fuente de fricciones entre los dos países. Si esa cooperación no mejora, los miembros han introducido la legislación HR 2600 que requeriría que el Departamento de Estado declarara ciertas bandas del crimen organizado como terroristas extranjeras, una medida a la que Andrés Manuel López Obrador probablemente se opondría. ¿Y esto qué significa? Que sería la incursión del ejército de Estados Unidos a territorio mexicano para atrapar a ciertos capos de las drogas, algo así como fue la expedición punitiva de Estados Unidos con el general Pershing cuando persiguió a Pancho Villa, que fue declarado un criminal en los Estados Unidos y que no lo lograron capturar. Bueno, de esto ya hablaremos más adelante sobre este tipo de temas. Dice que el Departamento de Estado estableció un diálogo de derechos humanos de alto nivel con México, aunque el diálogo no se ha convocado bajo el gobierno de López Obrador. Por eso los funcionarios estadounidenses han emitido declaraciones sobre preocupaciones específicas de derechos humanos, incluido el reciente Twitter que escribió el secretario de Estado, Anthony Blinken, expresando su preocupación por la violencia contra los periodistas, incluso la de Andrés Manuel López Obrador. La protección de derechos humanos y las poblaciones vulnerables se incluyen en el primer pilar del nuevo marco bicentenario, que es la nueva forma como van, o la nueva plataforma como están trabajando Estados Unidos y México. El Departamento de Estado colabora con organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión en México y garantiza los programas de capacitación de Estados Unidos para la policía y actores del sector de la justicia penal tengan unidades para proteger los derechos humanos. De hecho, hay otro apartado que no le va a caer en gracia a Andrés Manuel López Obrador, porque se habla que en este año fiscal, el 2022, van a canalizar recursos y apoyos de toda índole a los gobiernos estatales y municipales de México, ya que el gobierno federal muestra ciertas reticencias para atender el tema de los derechos humanos y combate al crimen organizado. Y eso lo van a hacer porque, insistimos, y dice el documento, pues ven más oportunidades de apoyo y combate a estos personajes vía estados y municipios. Además de que al ejército mexicano se le va a capacitar para trabajar tanto en los derechos humanos, evitar la violencia contra los periodistas, proteger a los periodistas, proteger a los migrantes que cruzan México para llegar a Estados Unidos, ya que el gobierno federal no lo está haciendo con cierta eficacia. Y esto no le va a caer mucho en gracia a Andrés Manuel porque los recursos no van a llegar directamente a las manos de Andrés Manuel, además de que el Congreso va a exigir una mayor auditorías a cómo se está utilizando el recurso, lo que reclamaban que en las administraciones de Felipe Calderón y Peña Nieto no había. Ahora sí va a haber auditorías para ver cómo se gasta este recurso para el combate del crimen organizado y la defensa de los derechos humanos, y señala el Congreso de Estados Unidos que el Departamento de Estado y su área USAID, que es para apoyar a organizaciones de derechos humanos, seguirán apoyando a estas organizaciones a pesar de que Andrés Manuel López Obrador se ha quejado de ellos. Bueno, pues aquí tenemos esta primera parte. La segunda parte vamos a hablar sobre la energía y las consecuencias que advierte Estados Unidos. Le manda una advertencia a Andrés Manuel López Obrador también sobre este tema, y también sobre ecología hay advertencias hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, esta primera parte aquí la dejamos. Reiteramos, el Congreso ya reaccionó a este 21 de marzo del 2022, donde insiste en que las organizaciones serán declaradas a las bandas del crimen organizado como organizaciones terroristas extranjeras.